Algunas casas guardan recuerdos, otras guardan heridas, y en ese viñedo rodeado de niebla, vino y silencio, vivía un hombre decidido a no dejar que nadie alterara su mundo. El problema es que la nueva empleada no solo no se deja intimidar, sino que además reorganiza todo, incluso aquello que él llevaba años intentando mantener encerrado en el pecho. Y ya te imaginarás que esto no va a terminar en calma. Doña Carmen Ureña llevaba 78 años tomando decisiones que otros no entendían hasta mucho después. Había dirigido una casa, un viñedo y un marido terco con la misma mano firme. Había enterrado a ese marido, luego a su nuera, y había sostenido a su nieto cuando el mundo se le cayó encima. Sabía lo que era perder, pero también sabía algo que su nieto había olvidado, que la vida, cuando quiere, vuelve a empujar. Fue en una mañana de mercado, en el pueblo de Aranda de Duero, cuando la vio por primera vez. Estaba junto al puesto de especias, probando un grano de pimienta con los ojos cerrados, como si el sabor necesitara toda su atención. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera, con un mechón que se le escapaba sobre la frente. Sus manos se movían con una precisión tranquila, eligiendo hierbas como quien elige palabras. Carmen se acercó porque reconoció algo. No a la chica, al gesto. Esa forma de tocar las cosas con cuidado, como si cada objeto mereciera atención. Era el mismo gesto de Consuelo Izquierdo, su amiga de décadas, la mujer que había trabajado en 3 vinícolas antes de que las rodillas la obligaran a retirarse. ¿Eres nieta de Consuelo? La joven levantó la vista. Tenía los ojos oscuros, atentos, con esa clase de mirada que registra todo antes de responder. Soy Lidia. ¿La conoce? Carmen sonrió. Y en ese momento, con la misma certeza con que se reconoce el olor de la lluvia antes de que caiga, supo exactamente lo que iba a hacer. 3 semanas después, llamó a Consuelo. No le mintió, pero tampoco le dijo toda la verdad. Le habló de la casa grande, del trabajo que se acumulaba, de que necesitaba alguien de confianza, alguien joven, organizada, que supiera moverse en una cocina y no se asustara con el silencio de una propiedad rodeada de viñedos. «Tu nieta», dijo Carmen sin rodeos. «La quiero aquí». Consuelo guardó silencio un momento. Conocía a Carmen desde hacía 40 años. Sabía que detrás de cada oferta suya había una segunda intención, casi siempre buena. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. ¿Qué estás tramando? Trabajo, nada más. Carmen, que venga y lo vea ella misma. Consuelo aceptó, porque confiaba en Carmen y porque su nieta llevaba meses buscando empleo sin suerte. Pero le advirtió algo antes de colgar. Lidia no se deja manejar, Carmen. Si huele que la estás usando para algo, se va. Y ni tú ni yo la detenemos. Carmen colgó el teléfono con una media sonrisa. Eso era exactamente lo que necesitaba. Lidia llegó a la vinícola un martes de niebla. El coche la dejó frente a un portón de hierro que chirriaba como si protestara. Detrás se abría un camino de grava bordeado de cipreses que conducía a una casa de piedra antigua, con hiedra trepando por las paredes y ventanas altas que parecían vigilar el valle. Traía una maleta pequeña y una bolsa de tela con 3 libros que no pensaba leer pero que siempre llevaba. Le gustaba tenerlos cerca, como amuletos silenciosos. Uno era de cocina, otro de botánica. El tercero, una novela que su abuela le había regalado hacía años y que olía a lavanda y a casa. Doña Carmen la recibió en la puerta con un abrazo que duró más de lo esperado para una desconocida. Olía a romero y a jabón de toda la vida. Sus manos eran pequeñas, pero apretaban con una fuerza que no pedía permiso. «Bienvenida. Te enseño la casa y después comes. Tienes cara de haber viajado con el estómago vacío». No era una pregunta. Lidia recorrió las habitaciones en silencio, registrando cada detalle. La cocina era enorme, con azulejos pintados a mano y una mesa de madera que debía tener más años que ella. El salón olía a cera y a leña apagada.
Las estanterías acumulaban polvo en los rincones que nadie alcanzaba. Todo estaba limpio, pero con esa clase de limpieza que esconde descuido debajo. Sus dedos ya picaban por reorganizar. Carmen le explicó sus tareas: cocina, orden de la casa, gestión de la despensa. Nada de los viñedos, nada del negocio. Mi nieto se encarga de todo lo demás, dijo con un tono que no invitaba a preguntas. Lidia asintió. No había venido a preguntar, había venido a trabajar. Él apareció cuando el sol ya se hundía detrás de las colinas y la luz entraba por las ventanas de la cocina en líneas anaranjadas. Lidia estaba organizando la despensa, no podía evitarlo, cuando escuchó pasos pesados en el pasillo. Se giró. Javier Ureña llenaba el marco de la puerta como si la casa hubiera sido construida un poco más pequeña de lo necesario. Tenía los hombros anchos, las manos grandes, y una forma de estar quieto que no era calma, sino contención. La miró. Fue un segundo de más. Un segundo que convirtió una mirada casual en algo que pesaba. Sus ojos eran oscuros, casi sin separación entre iris y pupila, y la observaron con una intensidad que parecía buscar algo, o rechazarlo. Lidia sintió el aire cambiar. Como cuando se abre una ventana en invierno y el frío entra antes que el sonido. Él no dijo nada. Apretó la mandíbula como si hubiera encontrado algo fuera de lugar en su propia casa y no supiera dónde ponerlo. Después giró sobre sus talones y desapareció por el pasillo. Lidia se quedó inmóvil. Tenía un paño de cocina en las manos y lo apretaba sin darse cuenta, los nudillos blancos. No sabía qué había hecho mal. Lo que sí sabía, aunque tardó horas en admitirlo, ya acostada en la cama estrecha del cuarto que le habían asignado, mirando las sombras del techo, era que nunca nadie la había mirado así, como si su presencia fuera al mismo tiempo un problema y algo que no podía dejar de ver. Afuera la niebla se espesaba sobre los viñedos, y en algún lugar de la casa, Javier Ureña cerraba la puerta de su habitación con más fuerza de la necesaria. Los botes de la despensa habían cambiado de lugar. Javier lo notó antes de encender la luz, solo por el peso del aire. Algo olía distinto. Abrió la puerta y se encontró con hileras perfectas de recipientes de cristal organizados por tamaño, cada uno con una etiqueta escrita a mano en letra redonda y clara. Harina, azúcar moreno, sal gruesa, pimentón de la Vera. Se quedó mirando aquello como si alguien hubiera entrado en su habitación y movido la cama de sitio. No era que estuviera mal, era que estaba diferente. Y diferente, en la casa de Javier Ureña, era una palabra que se sentía como una amenaza. Desde que Elena murió, hacía ya 4 años, aunque a veces parecían 40 y otras apenas 1, cada objeto en esa casa ocupaba un lugar decidido por él. Los vasos en el segundo estante, no en el tercero, las llaves en el gancho de la izquierda, los libros del despacho apilados en el orden exacto en que los había dejado la última vez que tuvo fuerzas para leer. Nada se movía, nada cambiaba, y en ese control silencioso, Javier encontraba algo que se parecía mucho a la paz, o al menos a su sustituto más soportable. Cerró la despensa sin tocar nada, fue a buscar a su abuela. Ha reorganizado toda la despensa. Carmen estaba en el salón, sentada junto a la ventana con una taza de manzanilla que sostenía con las 2 manos, como si el calor fuera lo único que le importara en el mundo. Bien, hacía falta. No hacía falta, estaba perfectamente. Estaba como tú la dejaste, que no es lo mismo. Javier apretó los dientes. Conocía esa forma de hablar de su abuela, esas frases cortas que caían como piedras en un estanque y dejaban ondas que duraban horas. «Habla con ella», dijo, «que no toque lo que no es suyo». Carmen dio un sorbo lento a su manzanilla. «Díselo tú, es tu casa». La encontró en la cocina, lavando una olla de cobre que llevaba años sin usarse. Tenía las mangas enrolladas hasta los codos y el pelo recogido con un lápiz que apenas sostenía el peso del moño. Una gota de sudor le bajaba por la sien. Javier carraspeó. Ella no se giró. «No toques lo que no es tuyo», dijo,
con la voz seca que usaba para dar órdenes a los jornaleros. Lidia cerró el grifo, se secó las manos con un paño, entonces se giró, despacio, y lo miró con una calma que a él le resultó irritante. Estaba sucio, ahora está limpio, nada más. Volvió a abrir el grifo y siguió con la olla, como si él no estuviera allí, como si sus palabras fueran una brisa que no merecía atención. Javier abrió la boca para responder. La cerró. Algo le tiraba de la comisura del labio, una especie de cosquilleo que reconoció con alarma, una sonrisa. La aplastó antes de que se formara, dio media vuelta y salió de la cocina con pasos que sonaban más firmes de lo que sentía. En el pasillo se detuvo, se pasó la mano por la cara y soltó un suspiro que le salió del fondo del pecho. Aquella mujer llevaba 5 días en su casa. 5 días. Y ya le había cambiado la despensa, las toallas del baño, el orden de los cuchillos y, sin pretenderlo, algo dentro de su rutina que todavía no sabía nombrar. Lidia no era de las que buscaban conflicto, pero tampoco de las que retrocedían. La primera noche en aquella casa había dormido mal. La cama era cómoda, pero el silencio tenía un peso que no conocía. En su piso de Valladolid siempre había ruido. Vecinos, tráfico, la televisión de la señora del segundo, que se quedaba dormida con el volumen alto. Aquí solo se oía el viento entre las viñas y, a veces, pasos lejanos en el piso de abajo. Pasos de él. Javier caminaba de noche. Lidia lo había descubierto la segunda madrugada, cuando bajó a por un vaso de agua y lo vio desde la ventana de la cocina. Cruzaba los viñedos con las manos en los bolsillos, la cabeza baja, como si estuviera negociando con sus propios pensamientos. Había algo en esa imagen que le apretó el pecho de una forma que no esperaba. Un hombre que camina solo de noche no lo hace por gusto. Pero eso no era asunto suyo. Ella estaba allí para trabajar, no para descifrar a nadie. Se concentró en lo que sabía hacer. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. Preparaba el desayuno para doña Carmen. Café con leche, tostada con aceite y tomate, siempre en ese orden, y dejaba el de Javier en la mesa sin esperarlo. Él llegaba siempre después, cuando ella ya estaba en otra parte de la casa, como si calculara sus movimientos para no cruzarse con ella. Pero la casa no era tan grande como él quería creer. El jueves, Lidia dejó un billete pegado en el armario del recibidor. La bisagra está floja. Se va a caer la puerta. Javier lo arrancó del armario con un gesto brusco. Arregló la bisagra esa misma tarde. El viernes encontró otro en la puerta de la biblioteca. La ventana del fondo chirría. Necesita aceite. Lo leyó 3 veces, como si buscara un insulto escondido entre las palabras. No lo encontró. Solo encontró una letra redonda y limpia que le provocaba algo incómodo en el estómago. El sábado, ella reorganizó el especiero de la cocina. Él lo descubrió al buscar el orégano y encontrarlo donde solía estar la canela. ¿Quién ha movido esto?, preguntó al aire, sabiendo perfectamente la respuesta. Desde el otro extremo de la cocina, sin levantar la vista del caldo que removía, Lidia contestó. Ahora está en orden alfabético, es más práctico. Javier la miró. Ella seguía revolviendo, concentrada, ajena a la tormenta que provocaba con cada pequeño cambio. Tenía una mancha de azafrán en la muñeca, como un pétalo perdido sobre la piel. Él se quedó mirando esa mancha más tiempo del razonable. Después agarró el orégano y se fue. Esa noche, sentado en el despacho con las cuentas de la bodega abiertas sobre la mesa, no conseguía concentrarse. Los números se desdibujaban. Los botes de la despensa, con sus etiquetas escritas a mano, le aparecían cada vez que cerraba los ojos. La letra redonda. La mancha de azafrán. Se levantó y fue hasta la ventana. Desde allí veía la cocina, donde todavía había luz encendida. Lidia estaba sentada a la mesa con un cuaderno, escribiendo algo. Tenía el lápiz entre los labios, pensativa, y el pelo suelto por primera vez desde que había llegado. Le caía sobre los hombros de una forma que él no debería estar notando. Cerró la cortina de golpe. Se sentó en el sillón de cuero que había sido de su abuelo, después de su padre, después suyo. Pasó los dedos por el reposabrazos gastado y respiró hondo.
control, orden, rutina. Esas eran las 3 palabras que lo sostenían desde hacía 4 años. Y ninguna de las 3 servía contra una mujer que reorganizaba su mundo sin pedir permiso y le dejaba billetes que olían a azafrán. El olor a romero llegaba desde la cocina y se colaba por toda la planta baja como una invasión silenciosa. Javier lo percibió antes de abrir los ojos esa mañana, acostado todavía en la cama, con la sábana enrollada en la cintura y el ceño fruncido antes siquiera de estar despierto. Romero. Ella estaba cocinando con romero. Elena nunca usaba romero. Usaba tomillo, siempre tomillo, en todo, y durante 4 años la cocina de esa casa había olido a tomillo o a nada. Ahora olía a otra cosa, a otra persona. Se levantó con un humor que no tenía nombre, pero que le pesaba en los hombros como un abrigo mojado. Bajó a la cocina y encontró su desayuno en la mesa, como cada mañana. Café solo, pan con aceite. Ella ya no estaba, pero había dejado un billete nuevo pegado en la nevera. El estante del fondo de la bodega tiene humedad. Habría que revisar antes de que dañe las botellas. Javier arrancó el billete. Lo leyó 2 veces. Lo dobló y en vez de tirarlo, se lo guardó en el bolsillo del pantalón sin saber por qué. La tarde fue larga. Marzo traía días que no terminaban de decidir si eran invierno o primavera, y la luz cambiaba cada hora como si el cielo estuviera probándose distintos colores. Javier pasó la jornada en la bodega con los jornaleros, revisando barricas y comprobando niveles. El trabajo lo calmaba. Allí abajo, entre el olor a roble y el frío húmedo de las paredes de piedra, todo volvía a tener orden. Pero al subir, cuando el sol ya se escondía detrás de la loma y el aire empezaba a morder, la vio. Lidia estaba en la terraza, sola, sentada en la silla de mimbre que nadie usaba desde hacía años, con una copa de vino tinto entre los dedos. No bebía. Observaba el líquido contra la última luz del día, girando la copa despacio, como si leyera algo en el movimiento del vino. Él iba a pasar de largo. Tenía el cuerpo orientado hacia la puerta, los pies ya en dirección al pasillo, pero ella habló sin mirarlo, con la voz tranquila de quien comenta el clima. Este corte tiene demasiado tanino para la fruta que entrega. Debería haber descansado más antes de la mezcla. Javier se detuvo. Conocía ese vino. Era de su última cosecha, la que había embotellado en noviembre con una mezcla que él mismo había decidido. Había estado satisfecho con el resultado, hasta ahora. Se giró despacio. ¿Qué sabes tú de taninos? No era una pregunta amable, era un desafío. Lidia lo miró por primera vez esa tarde, y él notó que tenía los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera estado llorando antes, o simplemente llevara un día largo. No supo cuál de las 2 opciones le molestaba más. «Sé lo que me enseñó mi abuela», respondió ella. «Trabajó en 3 bodegas antes de que yo naciera. Me llevaba con ella desde pequeña. Aprendí a distinguir un tempranillo de un garnacha antes que las tablas de multiplicar». Se calló. Dio un sorbo al vino. Cerró los ojos un instante, y Javier vio cómo le cambiaba la expresión. Una contracción mínima de los labios, una arruga entre las cejas, como si estuviera conversando con el sabor. «Tiene buena base», añadió, abriendo los ojos. «Pero le falta paciencia». La frase le cayó como una bofetada suave. No por el vino, por todo lo demás. Se sentó. No supo por qué lo hizo. No lo había planeado. Simplemente arrastró la otra silla de mimbre y se dejó caer a su lado, como si las piernas le hubieran tomado una decisión que la cabeza todavía no aprobaba. «Mi abuelo plantó estas cepas», dijo, sin saber bien por qué le estaba contando eso. «Tempranillo, en su mayoría, algunas de garnacha en la ladera sur». «La ladera sur tiene mejor exposición al sol», dijo ella, «pero más riesgo de heladas tardías». Él la miró. Había algo desconcertante en escuchar su propia tierra descrita por una voz que no era la suya, pero que la entendía. «¿Tu abuela te enseñó eso también?» «Mi abuela me enseñó a escuchar la tierra. Lo demás lo leí en libros que ella me traía de las bodegas, manuales viejos, cuadernos de enólogos. Algunos los tengo todavía.
La conversación siguió. Y algo cambió en el aire. Algo que ninguno de los dos señaló, pero que ambos sintieron. Javier hablaba de las vides como otros hablan de familia. Nombraba cada parcela, cada hilera, con una precisión que revelaba años de cuidado obsesivo. Lidia escuchaba con una atención que él no estaba acostumbrado a recibir. No asentía por cortesía, preguntaba, discutía, corregía, cuando sabía algo que él no. Él fue a buscar otra botella. Descorchó una reserva del año anterior, una que guardaba para las visitas de los compradores. No pensó en eso hasta que ya estaba sirviéndole una copa. Le estaba abriendo uno de sus mejores vinos a la mujer que reorganizaba su despensa. Las horas se fueron sin avisar. La luna subió y se acomodó sobre los viñedos como si también quisiera escuchar. Lidia habló de las vendimias que recordaba de niña, del olor a mosto que se le pegaba en el pelo durante semanas, de su abuela cantando mientras seleccionaba racimos. Javier la escuchaba y sentía algo aflojarse dentro del pecho. Un tornillo que llevaba años apretado. En algún momento ella bostezó, se tapó la boca con la mano y se disculpó con media sonrisa que él notó más de lo que debería. «Es tardísimo, perdona. No tienes que disculparte». Las palabras le salieron antes de pensarlas. Suaves. Demasiado suaves para lo que él se permitía. Lidia se levantó, dejó la copa en la mesa y se fue hacia la puerta. Antes de entrar, se giró. «Buenas noches, Javier». Era la primera vez que decía su nombre, y sonó distinto a como sonaba en boca de cualquier otra persona. Sonó como si las letras tuvieran más peso del habitual. Él no contestó, no pudo. Se quedó sentado con la copa de ella todavía tibia entre los dedos, el cristal conservando el calor de su mano. Lo sostuvo un rato largo, mirando los viñedos a oscuras, sintiendo algo peligroso abrirse dentro del pecho, algo que se parecía a la vida volviendo a empujar. En la ventana del salón, doña Carmen apartó despacio la cortina y sonrió. Nadie lo propuso. No hubo acuerdo, ni hora fijada, ni frase que dijera «mañana nos vemos aquí». Simplemente, a la noche siguiente, Javier salió a la terraza con una botella y 2 copas. Lidia apareció 10 minutos después, con un chal sobre los hombros y las manos frías que envolvió alrededor del cristal antes de dar el primer sorbo. No hablaron de lo que aquello significaba, hablaron de vino. La segunda noche, él trajo un crianza que quería ajustar para la próxima cosecha. Ella lo probó, arrugó la nariz y dijo que la madera estaba dominando la fruta. Él discutió durante 20 minutos. Al final admitió, sin decirlo con todas las letras, que tal vez ella tenía razón. Lidia no celebró la victoria. Solo inclinó la copa hacia él como un brindis silencioso y cambió de tema. La tercera noche llovía. Javier se sentó solo en la terraza cubierta, escuchando el agua golpear las hojas de las vides. No llevó 2 copas. No tenía sentido. Seguramente ella no saldría con ese tiempo. Pero salió. Llegó descalza, con el pelo húmedo y una taza de algo caliente entre las manos. Se sentó a su lado sin decir nada. El sonido de la lluvia llenó el espacio que las palabras dejaban vacío, y durante un rato largo, los dos se quedaron así, mirando la oscuridad mojada, respirando el olor a tierra empapada que subía desde los viñedos. Javier notó que ella tenía los pies desnudos sobre la piedra fría. Quiso decirle que se iba a resfriar. No lo hizo. Decirlo habría significado admitir que estaba mirándole los pies. Los días se organizaron alrededor de esos encuentros sin que ninguno lo reconociera. Durante el día, la rutina seguía intacta. Él trabajaba en la bodega, supervisaba las viñas, revisaba cuentas en el despacho. Ella cocinaba, limpiaba, ordenaba. Se cruzaban en la cocina, en el pasillo, en la puerta de la bodega cuando ella bajaba a buscar algo para la cena. Intercambiaban frases breves, funcionales. «El almuerzo está a la 1. Bien. Necesito vinagre de la bodega. Segundo estante, a la derecha». Frases que no significaban nada. Excepto que Javier había empezado a notar cosas que no aparecían en ninguna frase. Notó que ella se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada.
un gesto mínimo que él detectaba a 3 metros de distancia, como si tuviera un radar ajustado a su frecuencia. Notó que tarareaba mientras cocinaba, canciones que no reconocía, melodías suaves que se le pegaban en la cabeza durante horas. Notó que cuando cargaba algo pesado, la olla grande, la cesta de leña, se le marcaba un tendón en el antebrazo que él seguía con la vista como si fuera la cosa más importante de la habitación. No quería notar nada de eso, pero era como intentar no oír la lluvia cuando caía sobre el tejado. Lidia también notaba cosas, pero las procesaba distinto. No en pensamientos rápidos ni en reacciones visibles, las guardaba. Las dejaba en algún lugar debajo de las costillas donde no estorbaran, y seguía con lo que tenía entre manos. Notó que Javier se pasaba los dedos por el pelo cuando estaba frustrado, siempre con la mano izquierda, siempre desde la frente hacia atrás. Notó que su voz cambiaba cuando hablaba por teléfono con los distribuidores. Se volvía más grave, más seca, como si se pusiera una armadura hecha de consonantes. Y notó que cuando ella entraba en una habitación donde él estaba, su cuerpo se tensaba un segundo antes de relajarse. Un segundo brevísimo que cualquiera habría pasado por alto. Ella no lo pasó por alto, pero no dijo nada, porque decirlo habría cambiado algo, y Lidia no estaba segura de querer que las cosas cambiaran. Tenía un trabajo, un techo, una rutina que le daba paz. Tenía las conversaciones de la terraza, que eran suficientes, más que suficientes, ¿verdad? Escribió una carta a su abuela esa semana. Le contó sobre la casa, sobre doña Carmen, sobre la despensa reorganizada. No mencionó a Javier. La omisión pesaba tanto que casi podía sentirla en la tinta. Una noche, la quinta o la sexta, ya habían perdido la cuenta, él trajo un vino que no había abierto nunca. Una botella polvorienta, sin etiqueta, con la fecha escrita a mano en el corcho. Lo embotelló mi padre, dijo, y había algo en su voz que Lidia no le había oído antes. Algo que sonaba a vidrio fino, frágil, que se rompería si lo tocabas con demasiada fuerza. Ella recibió la copa sin comentarios, lo probó despacio. El vino era viejo, complejo, con un final largo que sabía a cereza seca y a algo ahumado que se quedaba en la lengua. «Es precioso», dijo en voz baja. Javier asintió sin mirarla. Tenía los ojos clavados en los viñedos, pero Lidia supo que no estaba viendo las viñas. Se quedaron en silencio, un silencio grueso, cálido, que no necesitaba ser llenado. Ella extendió la mano para servirse más, y sus dedos rozaron los de él sobre el cuello de la botella. Ninguno movió la mano. El contacto duró 3 segundos, tal vez 4. La yema de los dedos de ella contra los nudillos de él, una presión tan leve que podría haber sido accidental. Pero no lo era. Los dos lo sabían. El calor de ese roce subió por el brazo de Javier como una corriente eléctrica y se instaló en un punto del pecho que llevaba años dormido. Lidia retiró la mano primero. Despacio. Se sirvió el vino con una calma que no sentía, porque el corazón le latía en las muñecas y estaba segura de que él podía oírlo. Javier agarró su copa con más fuerza de la necesaria. Hablaron de fermentación, de temperaturas, de levaduras. Hablaron de cosas técnicas y seguras mientras algo debajo de las palabras crecía sin que ninguno supiera cómo detenerlo. En un momento, Lidia explicaba cómo la fermentación lenta conservaba mejor los aromas primarios. Hablaba con las manos, gesticulando, y se pasó la lengua por los labios sin pensarlo. Un gesto reflejo, automático. Javier dejó de escuchar. La miró. Solo la miró. La boca, los labios, ese movimiento húmedo que se le clavó en algún lugar primitivo del cerebro. Sintió una necesidad tan fuerte que le dolió. Quiso inclinar la cabeza, cubrir esa distancia mínima, hacer con su propia boca lo que ella acababa de hacer con la lengua. El pensamiento fue tan nítido que casi podía sentir el sabor. Ella dejó de hablar. Lo miró a los ojos y encontró algo que no había visto antes, algo hambriento y asustado al mismo tiempo. El aire entre los dos se espesó, como el mosto antes de fermentar, denso, dulce, a punto de transformarse en algo completamente distinto.
Javier se levantó de golpe. La silla de mimbre crujió. «Buenas noches». Salió sin mirar atrás. Sus pasos sonaron rápidos en las baldosas, casi urgentes. Lidia se quedó sola. Soltó el aire despacio, un suspiro largo que le vació los pulmones. Se llevó la mano al pecho y sintió el corazón golpeando como si quisiera salir. Arriba, en la ventana del salón, doña Carmen dejó caer la cortina con cuidado. Esta vez no sonrió. Esta vez cerró los ojos y murmuró algo que sonó a gratitud. El coche apareció al final del camino de grava a media mañana, levantando una nube de polvo que se quedó flotando entre los cipreses como una advertencia. Era un coche caro, oscuro, demasiado limpio para un camino de tierra. Lidia lo vio desde la ventana de la cocina mientras pelaba patatas y pensó, sin saber por qué, que ese coche no pertenecía allí. Tenía razón. Sergio Maldonado bajó del vehículo con la clase de soltura que solo tienen los hombres que están acostumbrados a que los miren. Traje sin corbata, zapatos de piel que brillaban como si nunca hubieran pisado barro, y una sonrisa amplia que enseñaba todos los dientes. Llevaba un maletín de cuero en una mano y una botella de champán en la otra, como si no supiera si venía a trabajar o a celebrar. Era el socio inversor de la bodega. Doña Carmen se lo había mencionado de pasada, un hombre de Madrid que había puesto dinero en la propiedad hacía 3 años, cuando las ventas cayeron y Javier necesitó capital. Venía una vez al trimestre para revisar números, probar vinos y, según Carmen, hacer mucho ruido para lo poco que aporta. Javier lo recibió en la puerta con un apretón de manos que duró lo justo y una expresión que Lidia ya conocía. La mandíbula apretada, los hombros 1 centímetro más altos de lo normal, su postura de control. «Sergio, no te esperaba hasta el jueves. Cambio de planes. El mercado no espera, y yo tampoco». Entraron al despacho y cerraron la puerta. Lidia volvió a las patatas. Pero algo en el aire de la casa había cambiado. Como cuando entra una corriente por debajo de una puerta y no sabes de dónde viene, solo sabes que hace frío. La primera señal fue durante el almuerzo. Lidia había preparado un estofado de cordero con romero y patatas asadas. El pan era de esa mañana y la ensalada tenía tomates del huerto que doña Carmen cuidaba detrás de la casa. Sirvió los platos en el comedor, donde Javier, Carmen y Sergio se habían sentado. Sergio probó el primer bocado y dejó el tenedor sobre el plato con un gesto teatral. «Esto está extraordinario. ¿Quién cocina así en esta casa?» «Lidia», dijo Carmen sin levantar la vista de su plato. «La chica que te comenté. No me comentaste que fuera una artista». Javier no dijo nada. Cortó un trozo de cordero con un movimiento preciso y se lo llevó a la boca. Cuando Lidia volvió a la mesa para recoger los platos del primer servicio, Sergio se giró hacia ella, con esa sonrisa que parecía ensayada frente a un espejo. «Perdona, Lidia». «Es un placer. Sergio Maldonado». Le tendió la mano. Ella la estrechó por cortesía, brevemente, y asintió. «Encantada. El cordero está perfecto. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?» «En casa de mi abuela». «Con permiso». Recogió los platos y se fue. No vio la expresión de Javier porque ya estaba de espaldas, pero doña Carmen sí la vio. Los nudillos blancos alrededor del cuchillo, la mirada fija en el punto exacto por donde Lidia había salido. Carmen bajó la vista a su plato y cortó una patata con una calma que ocultaba todo lo que estaba calculando. Sergio se quedó 3 días. 3 días en los que la casa se llenó de una energía que Lidia no sabía cómo manejar. No porque Sergio fuera amenazante. No lo era. Era peor que eso. Era encantador. De esa forma insistente y resbaladiza que hace difícil poner límites sin parecer grosera. Le hacía preguntas sobre cada plato. Le pedía que se sentara a explicarle los ingredientes. Le decía que una mujer con ese talento debería tener su propio restaurante, no estar sirviendo en una casa ajena. Cada frase sonaba a halago, pero Lidia las sentía como dedos que empujan una puerta que no se ha invitado a abrir. «Gracias, pero estoy bien aquí», respondía cada vez con menos paciencia y más economía de palabras. Él no captaba las señales.
o las captaba y las ignoraba, que era peor. El segundo día, Lidia estaba en el jardín tendiendo sábanas cuando Sergio apareció con 2 tazas de café. «Te he traído uno, no sé cómo lo tomas. No me gusta el café por la tarde. Entonces, hazme compañía mientras me tomo el mío». Lidia colgó la última sábana y se giró. El viento pegaba la tela blanca contra la cuerda y traía olor a jabón y a hierba recién cortada. «Tengo trabajo, Sergio». Él ladeó la cabeza con una media sonrisa. «Siempre tienes trabajo. ¿No descansas nunca?» «Cuando termino». Lo dejó allí con sus 2 cafés y entró en la casa. Al cruzar el pasillo, se encontró de frente con Javier, que venía del despacho con un fajo de papeles. Se detuvieron a medio metro de distancia. Él la miró. Miró hacia el jardín, donde Sergio todavía estaba de pie con las tazas en las manos. Volvió a mirarla. Algo cruzó por sus ojos, algo rápido y oscuro, como una nube que tapa el sol y lo devuelve antes de que te dé tiempo a buscar un paraguas. «¿Todo bien?», preguntó. Y la forma en que lo dijo no era casual. Era una pregunta con más capas de las que cabían en 2 palabras. «Todo bien», respondió Lidia. Pero se quedaron mirándose un segundo más de lo necesario. Uno de esos segundos que en la vida real pasan desapercibidos, pero que entre ellos ya habían adquirido peso, densidad, significado. Javier asintió. Siguió caminando. Sus pasos resonaron en el pasillo con un golpe seco que sonaba a contención. Esa noche no hubo terraza. Lidia esperó hasta las 10, como cada noche. Salió con el chal y se sentó en la silla de mimbre. La botella no estaba. Las copas no estaban. La silla de él estaba vacía. Esperó 20 minutos. Después se levantó y entró. Desde la ventana de su habitación, Javier vio cómo ella recogía el chal y desaparecía dentro de la casa. Tenía la frente apoyada contra el cristal frío y las manos cerradas en puños a los costados del cuerpo. No había salido porque no confiaba en sí mismo, no con Sergio en la casa, no con esa irritación que le mordía las entrañas cada vez que lo veía acercarse a ella, cada vez que escuchaba su risa forzada, cada comentario que buscaba la atención de Lidia como un niño que agita la mano frente a algo que no le pertenece. Celos. La palabra le cruzó la mente como un rayo y la rechazó de inmediato. No estaba celoso. No tenía derecho a estarlo. Ella trabajaba en su casa, nada más. Lo de la terraza era vino y conversación. Nada más, nada más. Se repitió esas 2 palabras hasta que perdieron todo significado, como una moneda que giras tantas veces que olvidas de qué lado cae. En la habitación de al lado, doña Carmen estaba despierta. Escuchaba los pasos de su nieto yendo y viniendo detrás de la pared. Contó 7 vueltas antes de que se detuviera. Conocía esos pasos. Eran los mismos que daba su difunto marido cuando quería decir algo y no encontraba cómo. Se dio la vuelta en la cama y cerró los ojos. Todo iba según lo previsto, aunque un poco más complicado de lo que hubiera querido. Lidia llevaba toda la tarde cocinando. Había empezado a las 4, cuando la luz de marzo todavía entraba limpia por la ventana de la cocina. Doña Carmen le había pedido algo especial para la última cena con Sergio. Se iba a la mañana siguiente, y Carmen insistía en que las despedidas se hacían con la mesa puesta, aunque fuera para alguien que no le caía del todo bien. Preparó solomillo al vino tinto con reducción de frutos rojos, puré de patata, con un toque de nuez moscada que su abuela le había enseñado, y una ensalada templada de espinacas con queso de cabra y nueces. Para el postre, una tarta de manzana con canela que perfumaba la casa entera. Mientras cocinaba, tenía la cabeza en otro sitio. Pensaba en la terraza vacía de la noche anterior, en la silla de mimbre donde Javier no se sentó, en ese silencio que dolía más que cualquier discusión. No estaba enfadada, estaba confundida. Y Lidia Izquierdo no era una mujer que llevara bien la confusión. Cortó la manzana en láminas finas, tan delgadas que la luz las atravesaba, y las colocó en espiral sobre la masa. Cada lámina perfecta, cada curva controlada. Porque cuando el mundo se le desordenaba por dentro, las manos necesitaban crear orden por fuera. La cena comenzó a las 9.
La mesa del comedor estaba puesta con el mantel bueno, el de hilo crudo que Carmen sacaba solo en ocasiones. Velas encendidas, copas de cristal, servilletas dobladas en triángulo. Lidia había puesto la mesa con cuidado, como hacía todo, con una atención al detalle que parecía instintiva. Sirvió el primer plato y se retiró a la cocina. Esa era la rutina. Ella cocinaba, servía y comía después, sola. Nunca le había molestado. Esta noche, por algún motivo que no quiso examinar, sí. Desde la cocina llegaban fragmentos de conversación. La voz de Sergio, amplia y segura, dominando la mesa. Hablaba de mercados internacionales, de distribuidores en Francia, de una feria de vinos en Burdeos a la que quería llevar las botellas de la bodega. Javier respondía con frases cortas. Carmen masticaba en silencio. Lidia entró a servir el segundo plato. El solomillo reposaba en una fuente de barro, rodeado de la reducción oscura que brillaba como barniz bajo la luz de las velas. Lo colocó en el centro de la mesa y empezó a servir, primero a Carmen, después a Sergio, por último a Javier. «Esto tiene un aroma increíble», dijo Sergio inclinándose sobre el plato. «¿Qué vino has usado para la salsa?» «Un tempranillo de la reserva del año pasado», respondió Lidia, sin levantar la vista de la fuente. «Del año pasado», repitió Sergio, mirando a Javier con una ceja levantada. «¿Le dejas usar tu reserva para cocinar?» Javier no contestó. Desdoblaba la servilleta con una lentitud que a Lidia le pareció forzada. Ella terminó de servir y se giró para volver a la cocina. Entonces Sergio hizo algo que cambió la noche. «Espera». Extendió el brazo y le sujetó la mano, no con fuerza, con esa suavidad calculada de quien sabe exactamente lo que hace. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella mientras le acercaba la copa con la otra mano. Una mujer con este talento debería estar sentada a esta mesa, no sirviendo. El silencio cayó sobre la habitación como una losa. Lidia miró la mano de Sergio sobre la suya. Después lo miró a él. Estaba a punto de retirar la mano y decir algo educado pero firme, cuando un ruido la detuvo. Los cubiertos de Javier golpearon el plato. No fue un gesto casual. Fue un golpe seco, deliberado, que hizo tintinear las copas sobre la mesa. Cuando Lidia se giró, Javier ya estaba de pie. Tenía los ojos clavados en Sergio con una intensidad que ella no le conocía. Una vena le latía en la sien. Las manos abiertas a los costados del cuerpo, los dedos estirados, como si estuviera conteniendo algo con todas sus fuerzas. «Suéltala». La palabra salió baja, casi tranquila. Pero había algo debajo que no era tranquilo en absoluto. Sergio soltó la mano de Lidia y levantó las palmas en un gesto de falsa rendición. Solo le estaba diciendo que... «Sé perfectamente lo que le estabas diciendo». Javier dio un paso hacia la mesa. Su voz subió una fracción, solo lo suficiente para que el aire de la habitación se comprimiera. «Concéntrate en los números y deja en paz a quien trabaja en mi casa». El silencio que siguió fue absoluto. Lidia sintió el calor subirle al rostro, no de vergüenza por Sergio, por la escena, por la forma en que Javier había dicho «mi casa» mirándola a ella, como si estuviera marcando un territorio que no tenía derecho a marcar. Los ojos se le humedecieron, no de tristeza, de una mezcla de emociones que no sabía separar, rabia, confusión, algo que se parecía demasiado a la esperanza y que por eso mismo dolía. Dejó la fuente sobre la mesa, se dio la vuelta y salió del comedor. Sus pasos fueron rápidos pero firmes. No corrió. Lidia Izquierdo no corría. Pero caminó lo más deprisa que pudo sin que pareciera una huida, cruzó la cocina y siguió hasta la puerta trasera, donde el aire frío de la noche la golpeó como un puñetazo amable. Se apoyó contra la pared de piedra. Cerró los ojos. Las lágrimas le cayeron sin permiso, silenciosas, calientes sobre las mejillas frías. En el comedor, Sergio sonreía, una sonrisa lenta, afilada, de quien acaba de confirmar una sospecha. «Vaya», dijo, llevándose la copa a los labios. «Así están las cosas». «Cállate», dijo Javier. «No te culpo. Es guapa, cocina bien y tiene carácter.
aunque yo no la haría llorar. Javier apretó los puños. Carmen puso la mano sobre el brazo de su nieto. Una presión suave pero firme. Él la miró. Ella negó con la cabeza, apenas un movimiento. No. Aquí no. Javier soltó el aire entre los dientes. Se apartó de la mesa, salió del comedor por la puerta opuesta y desapareció escaleras arriba. Carmen se quedó sola con Sergio. Lo miró con esos ojos pequeños que habían visto 78 años de mundo, y no se impresionaban con nada. «Come tu cena y vete a dormir», dijo. «Mañana tienes un viaje largo». Sergio abrió la boca para responder. «Come», repitió Carmen, y el tono no admitía réplica. Él bajó la vista al plato. Carmen se levantó despacio, recogió su servilleta y la dobló con cuidado. Antes de salir, se detuvo en la puerta. «¿Y Sergio?» Él levantó la vista. «La próxima vez que toques a alguien que no te lo ha pedido, no será mi nieto quien te diga algo, seré yo, y a mí no me vas a callar con una sonrisa». Salió del comedor. Sus pasos pequeños y firmes se perdieron por el pasillo mientras Sergio Maldonado, por primera vez en mucho tiempo, se quedaba sin saber qué decir. Las lágrimas se secaron antes de que ella les diera permiso. Lidia se las limpió con el dorso de la mano, apretó los dientes y entró en la cocina por la puerta trasera. El aire caliente la envolvió como un abrazo que no había pedido. Olía a canela, a la tarta que seguía en el horno, a algo dulce que contrastaba con la amargura que le subía por la garganta. Se puso a fregar. Era lo que hacía cuando el mundo se le complicaba. Fregar, limpiar, ordenar, meter las manos en agua caliente y dejar que el jabón se llevara lo que las palabras no podían. La fuente del solomillo todavía tenía restos de salsa oscura que se resistían a la esponja. Frotó con fuerza. El sonido del estropajo contra el barro era áspero, repetitivo, casi reconfortante. No lloró más, pero las manos le temblaban. No entendía qué había pasado en ese comedor. No entendía la mano de Sergio, que la había incomodado pero no sorprendido, porque ya había conocido hombres así, hombres que confunden la amabilidad con una puerta abierta. Lo que no entendía era la reacción de Javier, esa furia desproporcionada, ese suéltala que sonó como si le hubieran arrancado algo del pecho, ese mi casa que no hablaba de paredes ni de puertas. Frotó más fuerte. La fuente estaba limpia hacía rato, pero seguía frotando. Escuchó los pasos antes de verlo. Pesados, lentos. Pasos de alguien que camina hacia un lugar al que no sabe si quiere llegar. Levantó la vista y lo vio en la puerta de la cocina, con la camisa arrugada y el pelo revuelto, como si se hubiera pasado las manos por la cabeza una docena de veces. Javier la miró. Ella lo miró. El grifo seguía abierto y el agua corría entre los dedos de Lidia sin que ninguno de los dos le prestara atención. «No debería haber dicho lo que dije», empezó él. Las palabras le salían rígidas, como si las estuviera empujando escaleras arriba. «En el comedor. No estuvo bien». Lidia cerró el grifo. El silencio que dejó el agua fue enorme. «¿Qué parte exactamente no estuvo bien?», preguntó. Su voz era firme, pero vibraba en los bordes como una cuerda de guitarra que alguien ha pulsado demasiado fuerte. Javier abrió la boca. La cerró. Se pasó la mano por la nuca, un gesto que ella ya conocía y que significaba que estaba buscando palabras en un lugar donde no solía guardarlas. «Lo que le dije a Sergio». «No me importa lo que le dijiste a Sergio». Eso lo detuvo. La miró con los ojos entrecerrados, como si ella hubiera cambiado de idioma y él necesitara un segundo para traducir. Lidia se secó las manos, despacio. Dejó el paño sobre la encimera y se giró del todo hacia él. Tenía los ojos todavía enrojecidos y una expresión que Javier no le había visto antes. No era rabia, era algo más peligroso. Verdad. «Me da igual lo que le hayas dicho a tu socio, Javier. Lo que quiero saber es por qué lo dijiste». Dio un paso hacia él, uno solo, pero el espacio entre los dos se comprimió como si hubieran sido 10. «Llevo semanas en esta casa, semanas sentada contigo en esa terraza, hablando de vinos que no necesitan que los probemos juntos.
esperando cada noche a que aparezcas con una botella nueva y un silencio que dice más que todas las palabras que nunca dices. Javier no se movió. Tenía la espalda casi pegada al marco de la puerta y los brazos rígidos a los costados. La vena de la sien le latía otra vez. «Anoche no saliste», siguió ella. La voz le tembló una fracción, pero no se detuvo. «Me senté sola en esa terraza durante 20 minutos, y lo peor no fue que no vinieras, lo peor fue que me importó». El silencio que siguió tenía la textura del cristal a punto de romperse. «Así que te lo voy a preguntar una sola vez». Lidia lo miró directo a los ojos, con esa clase de valentía que no se elige, que simplemente aparece cuando ya no queda espacio para seguir fingiendo. «Si tienes algo que decirme, dímelo de verdad. Si no lo tienes, déjame en paz. Pero no me hagas esto. No me mires como me miras, no me busques como me buscas, y después me dejes sola como si no hubiera pasado nada. Eso no es justo». La última palabra se le quebró. Solo un poco. Lo suficiente para que Javier la sintiera como un golpe en el centro del pecho. Silencio. El reloj de la cocina marcaba los segundos con un chasquido metálico que de pronto sonaba demasiado alto. La tarta de manzana perfumaba el aire con un dulzor que no correspondía a lo que estaba pasando. En algún lugar fuera de la casa, un pájaro nocturno lanzó un trino que nadie escuchó. Javier dio un paso hacia ella. No fue un paso decidido, fue un paso que le salió del cuerpo antes de que la cabeza diera permiso, como cuando caminas dormido y tus piernas saben algo que tú todavía no. Pero una vez dado no hubo vuelta atrás. Levantó las manos, le tomó el rostro, despacio, con una delicadeza que contradecía todo lo que ella conocía de él. Las palmas grandes, ásperas de trabajar entre barricas y viñedos, se amoldaron a sus mejillas como si hubieran sido hechas para eso. Los pulgares le rozaron las sienes, allí donde el pelo se le escapaba del recogido. Lidia contuvo el aliento. Él acercó su frente a la de ella, tan cerca que podía contar las pestañas que le temblaban, tan cerca que respiraban el mismo aire, y ese aire sabía a vino y a canela y a algo que ninguno de los dos sabía nombrar. El pulgar derecho de Javier bajó despacio por la mejilla de Lidia. Encontró la humedad de una lágrima que ella no sabía que se le había escapado y la recorrió con una lentitud que dolía, como si estuviera memorizando la forma exacta de su cara con las manos, como si las palabras que no sabía decir estuvieran todas concentradas en las yemas de los dedos. Lidia cerró los ojos. Él cerró los suyos. La distancia entre sus bocas era tan pequeña que podía medirse en latidos. 1, medio. El labio inferior de ella rozó el de él y fue como tocar un cable pelado. Una descarga breve, eléctrica, que le recorrió la columna entera. Un ruido. Pasos en el corredor. El crujido de la tarima vieja del pasillo, esa que siempre sonaba a la altura de la segunda puerta. Alguien se acercaba. Javier abrió los ojos, la soltó como si quemara. Dio 2 pasos atrás tan rápido que casi tropieza con la silla de la cocina. La miró un instante cargado de todo lo que no había dicho, y salió por la puerta trasera sin mirar atrás. Lidia se quedó de pie en el centro de la cocina. Tenía las mejillas ardiendo donde él las había tocado. El corazón le golpeaba tan fuerte que sentía el pulso en los ojos, en las muñecas, en la punta de los dedos. La boca le hormigueaba por un beso que no llegó a existir. Apoyó las manos en la encimera. Se inclinó hacia adelante. Respiró. Sergio apareció en la puerta del pasillo un segundo después, con su copa de vino y su sonrisa de siempre. ¿Queda postre? Lidia se enderezó. Lo miró con una calma que le costó cada gramo de fuerza que tenía. En el horno. Sírvase usted mismo. Y subió a su habitación sin esperar respuesta, con las piernas temblando y las mejillas todavía calientes, llevando en la piel la huella de unas manos que por fin habían dicho lo que su dueño no se atrevía. Sergio se fue a las 7 de la mañana. Lidia escuchó el motor del coche desde su habitación, donde llevaba despierta desde las 5, mirando una grieta en el techo que se bifurcaba como un río visto desde muy arriba.
No bajó a despedirlo. No había motivo. Cuando por fin se levantó y entró en la cocina, encontró a doña Carmen sentada a la mesa con las manos alrededor de su taza de manzanilla. Pero no bebía. La taza estaba llena y el vapor ya no subía. Llevaba rato así. «Buenos días», dijo Lidia. Carmen levantó la vista. Tenía una expresión que Lidia no le conocía. Algo entre determinación y miedo, una mezcla extraña en una mujer que no parecía tenerle miedo a nada. «Siéntate, hija. El desayuno puede esperar». Lidia se sentó. La silla crujió bajo su peso y el sonido pareció demasiado grande para una cocina tan silenciosa. Carmen la miró un momento largo, como si estuviera midiendo el peso de lo que iba a decir. «Necesito hablar con Javier primero, pero quería que supieras que hoy van a cambiar algunas cosas en esta casa y que nada de lo que pase después es culpa tuya». «No entiendo». «Lo sé, y lo siento, pero lo entenderás pronto». Carmen se levantó, dejó la taza sin tocar sobre la mesa y salió de la cocina. Sus pasos pequeños y firmes se perdieron escaleras arriba, y Lidia se quedó sola, con un presentimiento que le pesaba en el estómago como una piedra. Javier estaba en el despacho. No había dormido. Tenía los ojos irritados y la mandíbula apretada de tantas horas sin relajar los músculos de la cara. Sobre la mesa había papeles de la bodega que no había tocado. Llevaba toda la noche sentado allí, reviviendo el momento de la cocina, las mejillas de Lidia bajo sus manos, su aliento mezclándose con el de ella, ese milímetro de distancia que no llegó a cerrar. Se había prometido muchas cosas cuando Elena murió, que no volvería a abrir esa puerta, que el dolor de perder a alguien era un precio demasiado alto por la compañía, que el control y la soledad eran más seguros que cualquier cosa que el corazón pudiera ofrecer. Y durante 4 años había cumplido. Hasta ella. La puerta del despacho se abrió sin que nadie llamara. Solo una persona en esa casa se atrevía a entrar sin tocar. «Abuela, ahora no». «Sí, ahora sí». Carmen cerró la puerta detrás de ella. Se sentó en la silla frente al escritorio, la misma donde se sentaban los distribuidores y los contables, y puso las manos sobre las rodillas con la firmeza de quien se prepara para una conversación que lleva meses ensayando. «Tengo que contarte algo», dijo, «y necesito que me escuches hasta el final antes de hablar». Javier la miró. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando le daba malas noticias de niño. Directo, sin adornos, sin buscar la forma suave de decir las cosas. La forma suave no existía en el vocabulario de Carmen Ureña. «Lidia no llegó aquí por casualidad», empezó. «Yo la busqué, la conocí en el mercado de Aranda y supe quién era antes de hablarle. Es nieta de Consuelo Izquierdo». «Lo sé», me lo dijo ella, la abuela que trabajó en bodegas. «Consuelo y yo somos amigas desde hace 40 años, Javier. 40 años. Nos conocemos como solo se conocen las mujeres que han perdido maridos, criado hijos solas y seguido adelante sin que nadie les preguntara si podían. Cuando vi a su nieta en aquel mercado, vi a alguien que me recordó a todo lo que esta casa necesita. Lo que tú necesitas». Javier se quedó muy quieto, la clase de quietud que precede a los terremotos. «¿Qué estás diciendo?» Carmen no apartó la mirada. «Estoy diciendo que traje a Lidia a esta casa con la intención de que la conocieras, de que vieras en ella lo que yo vi. No le dije nada a ella, ni a Consuelo le conté mis motivos verdaderos. Les ofrecí un trabajo honesto, y lo es. Pero mi razón para buscarla no fue la despensa, ni las toallas, ni la cocina. Fuiste tú. El silencio que llenó el despacho era distinto a cualquier silencio que hubiera existido antes en esa habitación. Era un silencio con peso, con temperatura, con filo. Javier lo sintió presionándole las sienes como un tornillo que gira despacio. «¿Me estás diciendo?» Su voz salió baja, controlada, pero con algo debajo que vibraba como un motor a punto de sobrecalentarse. «Que trajiste a una mujer a mi casa para que me enamorara de ella. Para que tuvieras la oportunidad. No te he pedido ninguna oportunidad». «No, pero la necesitabas». Javier se levantó.
La silla giró hacia atrás y golpeó la estantería. Un libro cayó al suelo y ninguno de los dos lo miró. ¿Quién te dio el derecho de decidir lo que yo necesito? La voz ya no era baja. No gritaba, pero cada palabra salía cortada, afilada como cristales rotos. ¿Quién te dio permiso para traer a alguien a esta casa con un plan detrás, para manipular mi vida como si fuera una de tus recetas de cocina donde todo tiene su sitio y su momento? Javier, no, levantó la mano. 4 años, abuela. 4 años construyendo algo que me mantuviera en pie, y tú decides que eso no es suficiente, que yo no sé lo que me conviene, que necesitas mover las piezas por mí como si fuera un niño que no sabe cruzar la calle. Carmen no se movió, no lloró, no se disculpó. Lo miró con esos ojos que habían visto guerras, hambre, pérdida y renacimiento, y aguantó cada palabra como se aguanta un temporal, sin moverse del sitio esperando a que pase. ¿Ella lo sabe?, preguntó Javier de pronto, y la voz le cambió. Ya no era rabia, era otra cosa, algo que se parecía al miedo. No, Lidia no sabe nada. ¿Me estás mintiendo? Nunca te he mentido. Te he ocultado cosas, que es distinto, pero mentirte no. Javier soltó una risa que no tenía ni una gota de humor. Se pasó las 2 manos por la cara, apretando los ojos con las palmas, como si quisiera borrar algo que estaba viendo por dentro. Esto lo cambia todo, dijo en voz baja. ¿Lo entiendes? Todo lo que ha pasado en esta casa, las conversaciones, la terraza, lo de anoche, todo estaba montado, todo era parte de tu plan. No, Javier, yo puse a 2 personas en el mismo lugar. Lo que pasó entre vosotros lo hicisteis solos. Él la miró, y Carmen vio algo que le rompió el corazón. La misma expresión que tenía de niño cuando se caía, y no quería que nadie lo viera llorar. Esa mezcla de dolor y orgullo que solo producen los hombres que aprendieron demasiado pronto a tragarse las lágrimas. Necesito hablar con ella, dijo, y salió del despacho antes de que Carmen pudiera decir nada más. La anciana se quedó sola. El libro seguía en el suelo. La silla seguía girada contra la estantería. Y Carmen Ureña, por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de haber hecho lo correcto. Se agachó despacio, recogió el libro y lo puso en su sitio. Era lo único que podía arreglar en ese momento. Lidia estaba en el cuarto de la lavandería cuando lo escuchó llegar. No sus pasos, los de Javier siempre eran firmes, reconocibles, sino su respiración, agitada, irregular. La respiración de alguien que viene de una batalla y todavía no sabe si la ha ganado o perdido. Se giró con una sábana entre las manos. Él estaba en la puerta, con los ojos inyectados en rojo y una expresión que ella no supo descifrar. No era la frialdad de las primeras semanas ni la intensidad de la noche anterior. Era algo roto, algo que se había partido por dentro y los pedazos todavía no habían terminado de caer. ¿Lo sabías?, preguntó, sin saludo, sin contexto. Solo esas 2 palabras lanzadas como piedras. Lidia parpadeó. Sí sabía que, lo de mi abuela, su plan, traerte aquí para que yo... Se detuvo, como si la frase fuera demasiado grande para salir entera, para que pasara esto, lo que sea que esté pasando. ¿Lo sabías? El estómago de Lidia se contrajo. Las palabras de doña Carmen esa mañana le volvieron de golpe. Hoy van a cambiar algunas cosas en esta casa. Ahora entendía. Ahora todo encajaba de una forma que le revolvía las entrañas. No sé de qué me estás hablando, dijo despacio dejando la sábana sobre la cesta. Tu abuela me ofreció un trabajo, vine a trabajar. Eso es todo lo que sé. Mi abuela te trajo aquí a propósito. Te buscó en el mercado porque eres nieta de su amiga. Decidió que eras la mujer ideal para mí y te metió en esta casa como quien planta una semilla y espera a ver qué crece. Lidia lo miró fijamente. El mundo se le reorganizó en un segundo, como cuando giras un caleidoscopio, y las mismas piezas forman un dibujo completamente distinto. Las atenciones de Carmen, las sonrisas cómplices, las preguntas sobre si estaba cómoda, si le gustaba la casa, si necesitaba algo más. Todo tenía ahora otra lectura. Sintió el calor subirle por el cuello.
No era vergüenza, era algo peor. ¿Estás diciéndome que tu abuela me usó como carnada? Estoy preguntándote si lo sabías. Ya te he dicho que no. Necesito estar seguro. ¿Seguro de qué, Javier? La voz le subió sin querer. No gritó, pero cada sílaba llegó más afilada que la anterior. ¿Seguro de que no soy una estafadora que vino aquí con un plan para seducirte? ¿Eso es lo que piensas? ¿Que yo formo parte de algún tipo de maquinación para conquistar al gran Javier Ureña? Él no respondió, y ese silencio fue peor que cualquier acusación. Lidia sintió algo cerrarse dentro de ella. Una puerta que había empezado a abrirse en las últimas semanas, despacio, con cuidado, con ese tipo de esperanza cautelosa que solo tienen las personas que ya han sido decepcionadas antes. Esa puerta se cerró de golpe. Vine a esta casa porque necesitaba trabajo, dijo, y ahora su voz era fría, plana, como una superficie de agua que ha dejado de moverse. Vine porque mi abuela confiaba en la tuya, y yo confiaba en mi abuela. No tenía idea de que hubiera algo más. Y si tú crees que yo sería capaz de formar parte de un plan así, entonces no me conoces. No me conoces ni un poco. Javier abrió la boca, la cerró. Lidia. No. Ya has dicho suficiente. Y lo que no has dicho lo has dejado bastante claro. Se agachó, recogió la cesta de ropa y pasó junto a él sin tocarlo. Al cruzar la puerta, sus hombros rozaron el marco porque él ocupaba demasiado espacio y ella no iba a pedirle que se moviera. No iba a pedirle nada. Subió a su habitación. Cerró la puerta. Se sentó en la cama y miró la maleta que había guardado debajo, la misma maleta pequeña con la que había llegado semanas atrás. La sacó. Abrió el armario y empezó a doblar ropa. Cada prenda, cada blusa, cada par de calcetines doblado con la misma precisión obsesiva que aplicaba a todo. Porque si dejaba de doblar tendría que pensar, y si pensaba, tendría que sentir. Y lo que sentía en ese momento era tan grande que no cabía en esa habitación. Dobló la Rebeca gris que usaba en las noches de terraza, la que se ponía cuando salía a sentarse con él, la que olía levemente a vino tinto y a aire frío y a algo que se parecía a la felicidad, pero que ahora tenía otro nombre. La metió en la maleta sin olerla. Guardó los 3 libros en la bolsa de tela, la novela de su abuela que seguía sin leer, el de cocina, con las esquinas dobladas en las recetas que había usado en esa cocina, el de botánica, que una noche Javier había agarrado de la estantería de su cuarto de paso, lo había hojeado y le había dicho que tenía un capítulo equivocado sobre las podas de invierno. Ella le había contestado que el libro era de 1982 y que para esa época no estaba mal. Él casi había sonreído. Cerró la bolsa, se sentó otra vez en la cama, con la maleta a medio hacer y las manos sobre las rodillas. La ventana daba a los viñedos, las mismas hileras que había aprendido a reconocer desde lejos, las de Tempranillo al frente, las de Garnacha en la ladera sur, que se teñía de dorado cada atardecer. Las conocía, las iba a echar de menos. No, no iba a pensar en eso. Se levantó y siguió doblando ropa, metódica, precisa, con manos que no temblaban porque ella no se lo permitía. Alguien llamó a la puerta, suave, con los nudillos. Lidia. La voz de doña Carmen, pequeña, cansada. Con un peso que no le había oído antes. Lidia no abrió. No quiero hablar ahora, doña Carmen. Un silencio largo. Lo entiendo, hija, pero quiero que sepas que lo que sientes por mi nieto y lo que él siente por ti no fue planeado. Lo único que yo hice fue ponerlos en la misma casa. Lo demás lo hicisteis vosotros. Lidia cerró los ojos. Las lágrimas le quemaban detrás de los párpados, pero no las dejó caer. No ahora. No con alguien al otro lado de la puerta. Mañana me voy, dijo. Otra pausa, más larga que la anterior. Lo sé, respondió Carmen. Y su voz sonó a cristal que se agrieta pero no se rompe. Pero esta noche, duerme. Las decisiones de madrugada siempre parecen más grandes de lo que son. Los pasos de Carmen se alejaron por el pasillo. Pequeños, lentos, distintos a los de siempre.
pasos de una mujer que cargaba con el peso de saber que el amor a veces necesita un empujón y que los empujones a veces hacen daño. Lidia se quedó de pie junto a la cama, la maleta abierta, la ropa a medio guardar, los viñedos al otro lado de la ventana, oscureciéndose con la última luz de la tarde. No durmió esa noche, pero no terminó de hacer la maleta. Las vides no juzgan. Eso era algo que Javier había aprendido de niño, cuando su padre lo llevaba entre las hileras al amanecer y le enseñaba a tocar las hojas para saber si la planta estaba sana. Las vides solo piden agua, sol y tiempo. No preguntan por qué llevas 3 horas caminando en la oscuridad. No te dicen qué te sientes. No te miran con ojos que exigen respuestas que no tienes. Por eso estaba allí, medianoche, tal vez más tarde. El reloj había dejado de importar en algún momento entre la tercera y la cuarta vuelta por el viñedo. Llevaba el abrigo viejo, el de lana gruesa que usaba en invierno para las podas, y las botas de trabajo que crujían sobre la tierra húmeda con cada paso. La luna estaba medio escondida detrás de una nube que parecía no tener prisa en moverse. La luz era plateada y escasa, apenas suficiente para distinguir las siluetas de las cepas, retorcidas como manos viejas que salieran de la tierra. El aire olía a humedad, a madera mojada, a ese perfume mineral que sube del suelo cuando la noche enfría la piedra caliza que había debajo de todo. Caminó hasta la hilera del fondo, la que plantó su abuelo, la que su padre cuidó durante 30 años, la que Elena regaba los domingos con una manguera demasiado corta, salpicándose los zapatos y riéndose de su propia torpeza. Elena. Se detuvo. Puso la mano sobre un tronco viejo, nudoso, áspero bajo los dedos. La corteza estaba fría y húmeda. 4 años. 4 años desde que la enfermedad se la llevó en 6 meses, deprisa, como un ladrón que no tiene paciencia. 4 años desde que cerró la puerta del dormitorio que compartían y no volvió a abrirla. 4 años construyendo paredes, rutinas, silencios que lo mantuvieran a salvo de cualquier cosa que pudiera volver a doler así. Y había funcionado, hasta que una mujer con manía de reorganizar despensas y dejar billetes por la casa había entrado por la puerta y, sin permiso, sin plan, sin siquiera proponérselo, había empezado a desmontar cada uno de esos muros con la misma naturalidad con que cambiaba de sitio los vasos de la cocina. Se sentó en el suelo, entre 2 cepas, con la espalda contra un poste de madera. La tierra estaba fría y le traspasaba los pantalones. No le importó. Pensó en lo que le había dicho, en cómo la había mirado mientras le preguntaba si sabía la verdad, en la expresión de su cara cuando entendió lo que estaba insinuando, esa mezcla de dolor y dignidad que le cayó encima como un jarro de agua helada. Él la había acusado. Sin decirlo con todas las letras, la había acusado de ser parte de una trampa. A ella, que había llegado con una maleta pequeña y las manos limpias, que nunca le había pedido nada, que le dejaba billetes con la letra redonda para avisarle de bisagras flojas y ventanas que chirrían, como si la casa le importara tanto como a él. Metió las manos en los bolsillos del abrigo buscando calor. Los dedos de la mano derecha encontraron algo, un papel doblado, suave de tanto manoseo, con los bordes gastados. Lo sacó. Era un billete. Uno de los primeros que ella había dejado por la casa, semanas atrás. Él lo había arrancado de algún armario con gesto brusco y se lo había metido en el bolsillo sin pensar. Había olvidado que estaba ahí. Lo desdobló con cuidado. La luna salió de detrás de la nube justo a tiempo, como si también quisiera leer. La letra redonda y clara decía: la puerta de la bodega chirría, pero el ruido tiene encanto. Leyó la frase 3 veces. La puerta de la bodega chirría, pero el ruido tiene encanto. Algo se movió dentro de su pecho. No fue un pensamiento. Fue algo físico, algo que se desplazó como una piedra que lleva años bloqueando el curso de un río y de pronto cede. Sintió el movimiento en las costillas, en la garganta, detrás de los ojos. Ella no había escrito: hay que arreglar la puerta. Había escrito que el ruido tenía encanto. Había mirado algo roto y había encontrado algo hermoso.
Eso era lo que hacía. Eso era lo que había hecho con la despensa, con la cocina, con las tardes en la terraza. Eso era lo que estaba haciendo con él, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado. Y él la había dejado subir a su habitación a hacer la maleta. Apretó el billete en el puño, no con rabia, con algo que se parecía a la desesperación de quien se da cuenta demasiado tarde de que ha estado agarrando la cosa equivocada. Se levantó. Las rodillas le crujieron por el frío y el tiempo que llevaba sentado en la tierra. Miró hacia la casa. La ventana de la habitación de Lidia estaba a oscuras, pero eso no significaba que durmiera. Él la conocía ya lo suficiente para saber que cuando algo la angustiaba, no dormía. Se quedaba quieta, en silencio, procesando el mundo con esa calma tensa que la hacía parecer serena cuando por dentro estaba hecha pedazos. Caminó hacia la casa. Despacio primero. Después, más rápido. No porque tuviera un plan ni un discurso preparado. No tenía nada de eso. Solo tenía un billete arrugado en la mano y una certeza que le dolía como una quemadura. Si ella se iba mañana, algo dentro de él se cerraría para siempre. Y esta vez no habría abuela, ni billete, ni noche de terraza que pudiera volver a abrirlo. Se detuvo al pie de la escalera. La casa estaba en silencio. El tipo de silencio que tiene la noche cuando todos fingen dormir y nadie duerme de verdad. No subió. Se sentó en el primer escalón con el billete entre los dedos y esperó al amanecer. Porque lo que tenía que decir no podía decirse a oscuras. Necesitaba que ella le viera la cara, que supiera que cada palabra era verdad. Afuera, el cielo empezó a aclararse sobre los viñedos. Primero gris, después azul, después ese tono rosado que anuncia un día nuevo y que solo ven los que llevan toda la noche despiertos. Javier lo vio entero. Y cuando escuchó los primeros pasos arriba, ligeros, cuidadosos, los pasos de alguien que no quiere despertar a nadie, se puso de pie. El billete seguía en su mano, arrugado, suave, con olor a lana y a tierra mojada. Era lo único que llevaba, pero era suficiente. Lidia bajó la escalera con la maleta en una mano y la bolsa de tela en la otra. Había esperado a que la casa estuviera en silencio. Había esperado a que la luz del amanecer le diera la excusa de que era una hora razonable para irse, aunque no hubiera dormido ni un minuto. Se había vestido en la oscuridad, se había lavado la cara con agua fría y se había mirado al espejo solo un segundo, lo justo para confirmar que tenía los ojos hinchados y que no le importaba. Bajó el primer tramo de escalones con cuidado, evitando la tabla que crujía a la altura del tercer peldaño. La casa dormía, o eso creía. Al girar en el descansillo lo vio. Javier estaba al pie de la escalera, de pie, quieto, con el abrigo de lana que olía a viñedo y a noche fría, el pelo revuelto, ojeras que le marcaban sombras debajo de los ojos. Tenía algo en la mano derecha, un papel pequeño, arrugado, que apretaba entre los dedos como si fuera lo único que lo mantenía en su sitio. Lidia se detuvo. 4 escalones los separaban. «Aparta», dijo. La voz le salió más pequeña de lo que quería. Él no se movió. «Javier». «Déjame pasar». No, una sola sílaba, pero dicha con una voz que ella no le conocía, sin dureza, sin control, sin esa armadura de consonantes que se ponía para hablar con el mundo. Era una voz desnuda, sin nada encima, y a Lidia le dio más miedo que cualquier grito. «No tengo nada más que decirte», mintió. «Yo sí». Él levantó la mano con el papel arrugado, lo miró un instante, como si necesitara recordar por qué estaba ahí. Después lo bajó y la miró a ella. «No sé hacer esto», dijo. «No tengo las palabras correctas. Nunca las he tenido. Cuando Elena murió dejé de buscarlas. Cerré todo, la casa, el pecho, las puertas que daban a cualquier sitio donde pudiera volver a doler. Y funcionó. Durante 4 años funcionó». Lidia no se movió. La maleta le pesaba en la mano, pero no la soltó. «Entonces llegaste tú», continuó él, y la voz le tembló en la última sílaba, un temblor mínimo que él intentó controlar y no pudo.
Llegaste con tu maleta y tus billetes y tu manía de cambiar las cosas de sitio. Y yo te odié por eso. Te odié porque cada vez que movías algo en esta casa, algo se movía dentro de mí. Y yo no quería que nada se moviera. Quería que todo se quedara quieto y muerto y seguro. Bajó la vista al suelo. Tragó saliva. Cuando volvió a mirarla tenía los ojos brillantes. Pero no sé estar sin ti. Las palabras cayeron en el hueco de la escalera como piedras en un pozo. Lidia las sintió en el estómago, en las costillas, en ese lugar debajo del esternón donde se guardan las cosas que importan demasiado. Si te vas, siguió él, y cada palabra le costaba visiblemente, como si las arrancara de algún lugar que llevaba años cerrado con llave. Voy a pasar el resto de mi vida recordando el sonido de tus pasos en esta casa, y eso va a ser peor que cualquier cosa que haya perdido antes. Silencio. El amanecer entraba por la ventana del descansillo y le daba a todo un tono dorado que no parecía real. Las motas de polvo flotaban en la luz como si el tiempo se hubiera detenido para dejarlos estar ahí, en ese momento exacto, sin prisa. Lidia soltó la maleta. No fue una decisión pensada. Fue el cuerpo respondiendo antes que la cabeza, los dedos abriéndose solos, el peso cayendo sobre el escalón con un golpe sordo que resonó en toda la escalera. La bolsa de tela se deslizó de su hombro y quedó colgando del codo. Bajó los 4 escalones. Él no se movió. La miró acercarse con los ojos muy abiertos, como si no se creyera que estaba pasando, como si esperara que ella lo esquivara y siguiera hacia la puerta. No lo esquivó. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía ver el pulso latiéndole en el cuello, la barba de una noche sin dormir, las líneas finas alrededor de los ojos que el cansancio hacía más profundas. «Repítelo», susurró. «¿El qué? Que no sabes estar sin mí, necesito oírlo otra vez». Él dejó caer el billete arrugado. Le tomó la cara con las 2 manos, igual que en la cocina, pero esta vez no había miedo en el gesto. Había rendición. «No sé estar sin ti, Lidia», la besó. Despacio primero. Los labios apenas tocándose, una presión suave que sabía a sal porque ella estaba llorando, las lágrimas corriendo entre los dedos de él que todavía le sostenían las mejillas. Él probó esas lágrimas y algo se le desarmó por completo, como una estructura que lleva años aguantando peso y de pronto entiende que puede soltar. La atrajo más cerca. El beso se volvió profundo, urgente, cargado de todo lo que llevaban semanas callando. Las manos de Lidia subieron al pecho de él y sintieron el corazón golpeando como un animal encerrado. Las manos de él bajaron a la nuca de ella, enredándose en el pelo que se le había soltado del recogido. Ella abrió los labios, y el sonido que le salió fue mitad suspiro, mitad queja, el tipo de sonido que se hace cuando algo duele y alivia al mismo tiempo. Él la besó como se besa cuando ya no queda sitio donde esconderse, con la boca abierta, con los ojos cerrados, con la frente pegada a la de ella cuando se separaron un segundo para respirar y volvieron a encontrarse como si el aire fuera prescindible. Lidia lloraba. Él también. Un llanto silencioso que les mojaba las caras y se mezclaba entre los labios con un sabor tibio que ninguno de los dos iba a olvidar. Cuando por fin se separaron, él no la soltó. Apoyó la frente contra la de ella, los ojos cerrados, respirando su aliento. «Quédate», dijo, y Lidia, con la voz rota y las manos todavía agarradas a su camisa, respondió lo único que podía responder. «Ya me he quedado». En lo alto de la escalera, la maleta seguía abierta sobre el peldaño. La bolsa de tela con los 3 libros descansaba contra la barandilla, y al pie de los escalones, un billete arrugado con letra redonda yacía en el suelo, olvidado, cumpliendo sin saberlo la función para la que fue escrito: arreglar algo que estaba roto. El día pasó en una especie de tregua silenciosa. No hablaron de lo que venía después. No hicieron planes ni promesas. Lidia subió la maleta de vuelta a la habitación sin deshacerla del todo, como si una parte de ella necesitara saber que todavía podía irse, y bajó a preparar el almuerzo con las manos algo temblorosas y una sensación extraña en el pecho,
como si le hubieran quitado un peso y todavía le doliera el lugar donde estuvo. Javier desapareció en la bodega hasta la tarde. Necesitaba las manos ocupadas. Revisó barricas que no necesitaban revisión. Comprobó temperaturas que ya había comprobado el día anterior. Limpió herramientas que estaban limpias. Los jornaleros lo miraban de reojo sin decir nada. Conocían a su patrón. Sabían que cuando limpiaba cosas ya limpias, algo le pasaba por dentro que no iba a contar. Carmen los observó a los dos durante el almuerzo. Comieron en la cocina, los tres juntos por primera vez, en un silencio que no era hostil, pero tampoco cómodo. Javier no miró a su abuela. Lidia le sirvió el plato con naturalidad, como si nada hubiera cambiado, pero cuando sus dedos rozaron el borde del plato al mismo tiempo, los dos se detuvieron una fracción de segundo. Carmen vio ese segundo y supo que no necesitaba decir nada más. La noche llegó despacio, como si también ella tuviera cuidado de no asustar a nadie. Lidia estaba en su habitación. Había deshecho la maleta. La ropa estaba de vuelta en el armario, los libros en la mesilla, la Rebeca gris colgada en la silla. Se había duchado y llevaba el pelo suelto, todavía húmedo, que le mojaba los hombros de la camiseta. Alguien llamó a la puerta. 2 golpes suaves con los nudillos. No era Carmen. Carmen llamaba con un solo golpe, seco y decidido. Abrió. Javier estaba en el pasillo. Se había cambiado de ropa. Llevaba una camisa limpia, sin abrochar del todo, y olía a jabón y a algo que era solo él. Ese olor a madera y a tierra que Lidia había aprendido a reconocer en las últimas semanas sin admitir que lo buscaba. No dijo nada. La miró con una pregunta en los ojos que no necesitaba palabras. Ella abrió la puerta un poco más. Eso fue suficiente. Él entró despacio. Cerró la puerta detrás de sí con un cuidado que no le conocía, como si la madera fuera frágil. Se quedaron de pie, frente a frente, en la habitación pequeña que olía a lavanda y a ropa recién lavada. Javier levantó la mano. Le apartó un mechón húmedo de la cara y lo puso detrás de la oreja. Sus dedos rozaron el lóbulo y ella cerró los ojos. Un escalofrío le recorrió la piel desde ese punto hasta la base de la espalda. «Si no quieres», empezó él. Ella le puso la mano en la boca. Los labios de Javier eran cálidos bajo sus dedos. Sintió como tragaba saliva. «Quiero», dijo Lidia. Y la palabra sonó como algo que llevaba mucho tiempo esperando ser dicha. La besó primero ella. Se puso de puntillas y lo besó suave, en la comisura de los labios, casi tímida. Él respondió girando la cabeza para encontrar su boca entera, y el beso se abrió como una fruta madura, lento, dulce, con un calor que se expandió entre los dos como algo líquido. Las manos de él le recorrieron la espalda sobre la tela fina de la camiseta, y ella sintió cada dedo, como una línea de calor que le marcaba la piel. Las manos de ella encontraron los botones de la camisa, y los fue soltando uno a uno, despacio, con los dedos algo torpes por los nervios y por la enormidad de lo que estaba pasando. Cuando la camisa cayó, Lidia puso las palmas sobre el pecho de Javier. Sintió el corazón debajo, fuerte y rápido, y supo que él estaba tan asustado como ella. Eso la calmó, porque el miedo compartido no es miedo, es confianza. Se acostaron despacio. Cada gesto fue una pregunta, y cada respuesta fue piel. Las sábanas olían a lavanda, y se arrugaron bajo el peso de 2 cuerpos que aprendían a encontrarse. Él la tocó como si fuera algo sagrado, con una reverencia que contradecía la fuerza de sus manos. Ella lo guió sin palabras, con pequeños movimientos, con suspiros que decían más que cualquier frase. No hubo prisa. Solo un descubrimiento lento, cuidadoso, lleno de pausas donde se miraban a los ojos, como para asegurarse de que el otro seguía ahí, de que era real, de que aquello no iba a desaparecer al amanecer. La luz entró antes que ninguno de los dos estuviera preparado. Lidia se despertó primero. Tenía la cabeza apoyada en el hombro de Javier y el brazo de él rodeándole la cintura. Podía sentir su respiración en el pelo, lenta, profunda, la respiración de alguien que por fin ha dormido de verdad. No se movió.
Se quedó así, escuchando su corazón bajo la oreja, contando los latidos como quien cuenta estrellas, sin propósito, solo por el placer de saber que están ahí. Él se despertó poco después. Lo supo por cómo cambió su respiración, por cómo los dedos que tenía en su cintura se movieron, un gesto mínimo, casi inconsciente, apretándola más cerca. «Buenos días», dijo Lidia contra su piel. Él no respondió enseguida. Cuando habló, su voz sonó distinta, rasposa por el sueño, pero también por algo más hondo. Elena se llamaba Elena. Lidia levantó la cabeza. Lo miró. Él tenía los ojos fijos en el techo y la mandíbula apretada de esa forma que ella ya conocía, conteniendo algo que quería salir. «Mi esposa», continuó, «murió hace 4 años. La enfermedad fue rápida. 6 meses del diagnóstico al final. No me dio tiempo a prepararme. No creo que haya tiempo suficiente para prepararse para algo así». Lidia no dijo nada. Le puso la mano en el pecho, sobre el corazón, y esperó. «No he hablado de ella con nadie desde el funeral, ni con mi abuela, con nadie». Su voz se quebró en la última palabra, una grieta mínima por la que se asomó todo lo que llevaba 4 años empujando hacia adentro. «Tenía tu costumbre de dejar cosas fuera de sitio, no billetes. Ella dejaba flores, cortaba flores del jardín y las ponía en vasos por toda la casa. Cuando murió, las flores se secaron y yo las tiré todas el mismo día. No he vuelto a poner flores en esta casa». Una lágrima le cayó por la sien y se perdió en la almohada. Después otra y otra, silenciosas, lentas, como lluvia que lleva demasiado tiempo sin caer. Lidia se incorporó. Le tomó el rostro entre las manos, igual que él había hecho con ella tantas veces, y le limpió las lágrimas con los pulgares. Él cerró los ojos y algo se soltó en su cara, una tensión que llevaba ahí tanto tiempo que ya parecía parte de sus rasgos. Lloró. Por primera vez en 4 años, lloró en los brazos de alguien, y Lidia lo sostuvo sin decir nada, acariciándole el pelo, dejando que el peso de todo aquello saliera por fin de donde había estado encerrado. Cuando las lágrimas pararon, ella le dijo bajito, con los labios contra su frente: «No tienes que olvidar nada, solo tienes que dejar espacio». Él abrió los ojos, la miró como si la viera por primera vez, como si todas las veces anteriores hubieran sido ensayos y esta fuera la real. La abrazó tan fuerte que ella sintió sus costillas contra las de él, los 2 corazones latiendo tan cerca que era imposible saber dónde terminaba uno y empezaba el otro. Afuera, el sol subía sobre los viñedos, y en algún rincón de la casa, doña Carmen preparaba café para 3 con las manos firmes y los ojos húmedos, porque las paredes de las casas viejas son delgadas y ciertas cosas se escuchan aunque nadie quiera que se escuchen. El primer billete apareció un martes. Lidia abrió el armario de la cocina para sacar la harina y lo encontró pegado en la puerta interior, escrito con una letra angulosa y apretada que no se parecía en nada a la suya. Decía: «El pan de ayer estaba mejor que el de cualquier panadería de Aranda. No se lo digas a nadie». Se quedó mirándolo con la bolsa de harina en la mano y una sonrisa que le llegó antes que el pensamiento. Se lo guardó en el bolsillo del delantal. El segundo apareció el jueves, dentro del libro de botánica que Lidia leía por las noches. Entre las páginas del capítulo sobre podas de invierno, el que Javier había dicho que estaba equivocado, encontró un papel doblado. «Sigue equivocado. Pero tú tenías razón. Para el 82 no estaba mal». El tercero lo encontró el sábado, en el espejo del baño, pegado con cinta. «Se me ha olvidado cómo se llamaba el mundo antes de que llegaras. No quiero recordarlo». Ese lo leyó 3 veces. Después lo dobló con cuidado. Lo metió dentro de la novela que su abuela le había regalado y que seguía sin leer. Y se sentó en la cama a respirar hondo, porque el pecho le dolía de una forma que no tenía nada que ver con la tristeza. Los billetes siguieron apareciendo. Torpes, breves, casi tímidos. Javier los escribía a escondidas, por la noche, cuando Lidia ya dormía. Los escondía en sitios que sabía que ella encontraría, entre los botes de la despensa,
en el bolsillo de la Rebeca gris, dentro de la cesta de la ropa limpia. Cada uno le costaba más que una hora de negociación con distribuidores. Cada uno era un pedazo de muro que se desmontaba a sí mismo. Lidia los guardaba todos, en una caja de lata que había encontrado en la cocina y que ahora vivía en el fondo de su armario, llena de papeles arrugados con letra angulosa que contaban la historia de un hombre aprendiendo a decir lo que sentía. Las semanas cambiaron la casa, no de golpe, en pequeños gestos que se iban acumulando como capas de pintura nueva sobre una pared vieja. Javier empezó a desayunar en la cocina con Lidia y Carmen, en vez de esperar a que ella se fuera. Empezó a buscarla durante el día, no solo en la terraza, sino en la cocina, en el jardín, en el pasillo donde antes calculaba sus movimientos para no cruzarse con ella. Ahora los calculaba para encontrarla. Una mañana, Lidia bajó a la cocina y encontró un jarrón con flores silvestres en la mesa. Miró a Carmen. Carmen levantó las cejas y señaló hacia la bodega con un gesto de la barbilla. Lidia no dijo nada, pero se llevó la mano al pecho y se quedó así un momento, con los dedos sobre el corazón, como si necesitara sujetarlo. La tarde era de esas que solo existen en primavera, cuando la luz tiene un color que no se puede nombrar y el aire huele a tierra nueva. Javier le pidió que lo acompañara a caminar por los viñedos. Ella se puso las botas que Carmen le había prestado, 2 tallas más grandes, rellenas de calcetines, y salieron juntos por la puerta trasera. Caminaron entre las hileras en silencio. Él le tomó la mano al pasar junto a las cepas de garnacha, y ella entrelazó los dedos con los suyos sin pensar, como si llevaran años haciendo eso. Se detuvieron en la hilera del fondo, la favorita de su padre. Javier se paró, se giró hacia ella, metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una caja pequeña de madera oscura gastada en los bordes. «Esta hilera la plantó mi abuelo», dijo. «La cuidó mi padre. Yo la mantengo, pero le falta algo». Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, de oro viejo, con una piedra pequeña que atrapó la luz de la tarde como si llevara años esperando ese momento. «Quiero que esta hilera también sea tuya». Lidia miró el anillo, miró las vides, miró a Javier, que la observaba con una expresión que mezclaba esperanza y terror en partes iguales, como un hombre que ha saltado al vacío y todavía no sabe si hay red. Se rió, una risa mojada, inevitable, que le salió del fondo del pecho y le empapó los ojos al mismo tiempo. El tipo de risa que solo existe cuando la felicidad es más grande que la cara y necesita salir por donde pueda. «Sí», dijo, antes de que él terminara de hablar. «Sí». Javier le puso el anillo con dedos que temblaban. Ella lo besó entre las cepas, con sabor a lágrimas y a tierra y a primavera, mientras el sol bajaba sobre la hilera que ahora era de los dos. Septiembre trajo consigo el olor a uva madura y ese calor suave que se queda pegado a la piel como una caricia que no termina. Los viñedos estaban en su mejor momento. Las hojas empezaban a teñirse de dorado en los bordes y los racimos colgaban pesados, hinchados de azúcar y de sol, listos para la vendimia. Lidia estaba sentada en la terraza, en la misma silla de mimbre donde todo había empezado, la misma que crujía un poco al recostarse, la misma desde la que se veían las hileras de cepas bajando por la ladera hasta perderse en el horizonte. Pero esta vez no tenía una copa de vino entre los dedos. Tenía un vaso de zumo de naranja, y la mano izquierda descansaba sobre una barriga redonda que asomaba bajo la camiseta de algodón como una colina pequeña y perfecta. El anillo de oro viejo le brillaba en el dedo anular. Lo llevaba puesto desde aquella tarde entre los viñedos y no se lo había quitado ni una vez, ni para fregar, ni para amasar, ni para dormir. A veces lo giraba con el pulgar sin darse cuenta, un gesto nuevo que se había convertido en costumbre. El atardecer pintaba el cielo de naranja y la terraza olía a romero y a pan recién horneado. Desde dentro de la casa llegaba el sonido de la radio que Carmen encendía cada tarde para escuchar las noticias, aunque siempre se quedaba dormida antes de que terminaran. Pasos detrás de ella, pesados, conocidos. Los pasos que había aprendido a distinguir
entre cualquier otro sonido del mundo. Javier llegó por detrás y apoyó la barbilla en su hombro. El peso de su cabeza era cálido, familiar, y su barba de 2 días le raspaba la piel del cuello de una forma que ya no le hacía cosquillas, sino que la hacía sentirse en casa. ¿Ya tiene opinión sobre los taninos?, murmuró contra su oído, mirando la barriga. Lidia sonrió. Todavía no, pero patea cada vez que huele la cena, así que creo que ha salido a mí. Él se rió, una risa baja, corta, que le vibraba en el pecho y que Lidia sentía contra la espalda. Javier Ureña se reía poco, pero cuando lo hacía el sonido valía cada segundo de silencio anterior. Le puso la mano sobre la barriga, junto a la de ella, los dedos grandes y ásperos al lado de los dedos pequeños y manchados de azafrán. Se quedaron así, mirando los viñedos teñirse de dorado mientras el sol bajaba, sin decir nada, porque a estas alturas ya sabían que los mejores momentos no necesitan palabras. La puerta de la terraza se abrió con un chirrido familiar. Doña Carmen apareció con una bandeja de galletas de mantequilla que olían a infancia y a domingo. Las depositó en la mesa con la autoridad de quien no necesita ser invitada y se sentó en la tercera silla, la que ahora era oficialmente suya. Miró a su nieto, miró a Lidia, miró la barriga, y sus ojos pequeños, rodeados de arrugas que contaban 78 años de vida vivida sin atajos, brillaron con algo que no necesitaba nombre. «Siempre lo supe», dijo, cogiendo una galleta. Javier puso los ojos en blanco. «Abuela, por favor». «Lo supe desde el mercado de Aranda. En cuanto la vi cerrar los ojos para probar la pimienta, pensé, esta es la mujer. Y mira», señaló la barriga con la galleta. Tenía razón. Lidia acarició la barriga y lo miró a él, a ese hombre que había empezado mirándola como si fuera una invasión y que ahora la miraba como si fuera el único paisaje que necesitaba ver. «Yo también lo supe», dijo Lidia en voz baja con media sonrisa. «Solo tardé en admitirlo». Javier le besó la sien, un beso breve, seco, sin espectáculo, el tipo de beso que dan los hombres que por fin han entendido que amar no es una debilidad sino la cosa más valiente que han hecho nunca. Carmen mordió su galleta, satisfecha, mirando el atardecer como quien mira una obra terminada. El viento movió las hojas de las vides y trajo ese olor a tierra y a mosto, que para Lidia ya no era el olor de una propiedad ajena, sino el de su hogar. En algún lugar dentro de la casa, la radio seguía encendida. Sobre la mesa de la cocina había un billete nuevo, escrito con letra angulosa que decía: «Tercer estante de la despensa, detrás de la harina hay galletas escondidas. No le digas a la abuela». La terraza olía a romero. El cielo se apagaba, y en una vinícola de la ribera del Duero, 3 generaciones compartían galletas de mantequilla mientras esperaban a la cuarta. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.